Quisimos tocar este tema de abordaje en cardiopatías felinas porque en general las cardiopatías o el manejo de un paciente felino es muy distinto al abordaje y el paciente canino. Por lo tanto, muchas veces si uno piensa con una mentalidad hacia un perro en el gato, vamos a cometer muchos, no errores, pero sí vamos a dejar de pasar mucha información. Los gatos, a diferencia de los perros, son muy silenciosos para toda su signología cardiológica, entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucho énfasis en prevención. Vamos a conversar ahora sobre eso. Y vamos a ir hablando durante el desarrollo de las charlas sobre el diagnóstico, la terapéutica y los tipos de patologías cardíacas que tenemos en los pacientes felinos. ¿Ok? Voy a dejar abierto el chat, lo voy a ir mirando cada cierto rato, me pueden ir dejando unas preguntas por ahí. eh, yo después las podemos apuntar y tal vez las vamos a ir respondiendo, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Vamos a ir por acá. Bien. Vamos a conversar sobre el consenso del ACVIM, que es la Asociación de Cardiología Veterinaria Americana, y estos consensos yo les recomiendo que los puedan ubicar y que los puedan buscar también, porque existen consensos también en otras áreas, por ejemplo, hipertensión, enfermedad renal, enfermedad degenerativa valvular, cardiomiopatía dilatada, y los consensos están ahí a libre disposición para poder revisarlo y poder leerlo. La gracia de estos consensos es que de cierta forma reúnen mucha información acerca del tema, información que es de bibliografía, información de un grupo y una mesa de estudio de especialistas, comunicaciones, reuniones por vía telemática, por ejemplo, y antes se hacían las reuniones presenciales de los consensos. Entonces, de cierta forma, se forma una opinión al respecto de una enfermedad y el manejo que ésta pueda tener. Por lo tanto, nos da ciertas directrices de cómo podemos ir enfocando el manejo terapéutico de estos pacientes y así todos nos mantenemos dentro de un margen y hablamos de cierta forma el mismo idioma en una patología, cosa que está muy desarrollado en medicina humana, casi todo tiene un consenso, tiene todos sus criterios, tiene todo su algoritmo y cuesta que se salgan un poco de ese algoritmo que permite además cometer menos errores en un énfasis diagnóstico o terapéutico de los pacientes. Sin lugar a dudas hay cosas que se van escapando un poco, ¿cierto?, de estos consensos, y ahí es donde obviamente los criterios empiezan a funcionar, pero les dejo la recomendación para que lo puedan buscar. Por ahí a los que están en el chat, si quieren más adelante, se los podemos compartir, pero la verdad es que si ustedes colocan consensos a TIM, salen un montón de estos consensos y están completamente disponibles. Hace ya un tiempo están los consensos para las miocardiopatías en gatos, así que vamos a pasarnos en esto, se los voy a explicar, y cómo lo podemos utilizar en la práctica clínica diaria o cardiológica. ¿Ya? Les recuerdo que yo trabajo en Cardioimagen, para los que no me ubican bien, yo trabajo en Cardioimagen Chile, que es un centro de medicina cardiorrespiratoria especializada, y nos enfocamos principalmente al manejo y al desarrollo de enfermedades cardiorrespiratorias. ¿Ya? Y ClassVet, que es la plataforma por la cual ahora estamos utilizando esta plataforma para dar las clases, donde montamos clases online acerca de distintos temas. ¿Ya? Bien, vamos a definir un poco en qué consiste la miocardiopatía. Y esto se define como un trastorno miocárdico en el músculo cardíaco, que es estructural y funcionalmente anormal, en ausencia de cualquier otra enfermedad cardiovascular eh, que pueda generar una anomalía cardíaca observada. ¿Ya? Ahí hablamos de miocardiopatía, o sea, es una enfermedad del músculo cardíaco propiamente tal. Dentro de estas enfermedades miocárdicas tenemos un montón de enfermedades miocárdicas y esas son las que vamos a ir clasificando y vamos a ir revisando. Ahora, dentro de esta clasificación, voy a colocar, no sé si colocar el puntero porque me molesta un poquitito. No sé si ven mi flecha, la flechita que tengo la estoy moviendo por el centro ahora. Avísenme si ven la flechita, si no coloco el puntero, pero a veces el puntero molesta un poco cuando uno quiere presentar los videos. Entonces avísenme por el chat si se ve el puntero, si no coloco, si se ve, perfecto. Ya, gracias Francisca. Gracias, gracias. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este esquema
que es muy ilustrativo, en cuanto al, hablamos en este caso de fenotipo hipertrófico. Entonces, antes hacíamos una nomenclatura que si bien todavía se sigue utilizando, de hablar de, por ejemplo, antes se hablaba de cardiopatía tipo 1, tipo 2, tipo 3, que eran las cardiopatías que podían afectar a la pared libre, al septum o a ambos. Entonces uno ahí lo categorizaba. Sin embargo, a mí personalmente siempre me ha gustado hacer una descripción, más que categorizarlo con un nombre muy técnico, porque no necesariamente el colega que me diría un paciente sabe qué significa cardiomiopatía hipertrófica tipo 1, por ejemplo. Entonces hago la descripción de que es de predominio septal o de predominio en pared libre o mixta, bilateral, como sea, o simétrica o asimétrica. ¿Ya? Y colocamos ese énfasis. Ahora, cuando hay hipertrofia, también hablamos de fenotipo hipertrófico, ¿ya? Y de esa forma también hablamos de que el paciente tiene una hipertrofia cardíaca. También, a mí por lo menos personalmente me gusta colocar si esa hipertrofia es de predominio septal o de predominio en pared libre o es simétrica. ¿Ya? Entonces siempre voy colocando esos pequeños detalles, incluso muchas veces nos encontramos con corazones de gatitos que tienen la parte subaórtica, una estenosis dinámica, por ejemplo, del septum, y también lo categorizamos y lo vamos señalando. Entonces, dentro de este fenotipo hipertrófico, tenemos distintas causas que puedan llegar a generar esta hipertrofia. Entonces vamos a tener las causas primarias y las causas secundarias, y ahí es ahí donde nosotros tenemos que poner el énfasis, sobre todo en los gatos. Dentro de las causas más frecuentes de este fenotipo hipertrófico está la hipertensión, la pseudohipertrofia, ojo con la pseudohipertrofia en los pacientes deshidratados, los pacientes que llegan a veces con signos de deshidratación, o con gastroenteritis, o con diarrea, cualquier cosa así, muchas veces se evalúan y pueden tener las paredes un poco gruesas y están asociadas a pseudohipertrofia por hipovolemia. Eso también se puede ver en algunos pacientes. La hipertrofia transitoria, no tan frecuente, pero es como los gatos, esto es como muy de gato. Esto es como del gato que viene de Marte, parece que vienen los gatos, ¿no? Por ahí. Entonces, estas cosas raras que aparecen, que de repente aparece una hipertrofia cardíaca transitoria, y de repente uno los evalúa a los 2 o 3 meses, y las paredes del corazón están perfectas, y en ausencia incluso de otras enfermedades sistémicas secundarias que puedan llegar a producir hipertrofia cardíaca, como hipertiroidismo, enfermedad renal crónica, hipertensión, que son dentro de esas las más frecuentes. Acromegalia e hipertiroidismo, que son de cierta forma acromegalia un poquito menos frecuentes. Seguramente los que se dedican más a medicina felina en forma específica han visto algunos casos. En particular me ha tocado ver muy pocos casos, y son generalmente derivados de algún especialista en medicina felina. Y están las otras causas de otro tipo de cardiomiopatía, en este caso la cardiomiopatía dilatada, que tiene una influencia muy importante en la deficiencia de taurina. Ya últimamente ya no se ve tanto, ¿verdad? Como todos sabemos, en la medida que se incorporó las dietas comerciales, incorporaron la taurina dentro de los nutrientes, ya prácticamente no se ve signos de cardiomiopatía dilatada asociados a una deficiencia de taurina, pero sin embargo a veces igual se presentan o se observan este tipo de enfermedades, y no necesariamente con déficits nutricionales o con gatos que estén comiendo un alimento de mala calidad. ¿Ya? Hay que recordar que la cardiomiopatía dilatada también, si bien existe el factor nutricional, se puede producir por una falla mitocondrial. La cardiomiopatía dilatada, tanto en los perros como en los gatos y en los humanos, está clasificada dentro de las enfermedades mitocondriales. ¿Ya? Y estas enfermedades mitocondriales se pueden desarrollar también, y pueden desarrollar la cardiomiopatía dilatada sin necesariamente tener un déficit nutricional. ¿Ya? Por eso que aparecen de repente estos casos sin necesidad de tener una deficiencia taurina. ¿Ya? Por ahí nos vamos a escapar un poco de la charla, pero en los perros, este último tiempo, la deficiencia nutricional ha estado bien en boga un poquitito por las dietas libres de grano, o dietas con legumbres, o dietas naturales, por ejemplo, en las cuales hemos visto en algunas razas principalmente algunos cuadros de cardiomiopatía dilatada asociadas a deficiencias nutricionales. ¿Ya? Eh, pero eso lo conversamos, creo, en otra charla, o lo vamos a conversar, pero por ahí ya conversamos algo de eso. Bien, hay algunas cardiopatías que son no específicas,
tenemos la falla diastólica, por ejemplo, o una difusión sistólica, perdón, al final de una cardiopatía hipertrófica, cuando una cardiopatía hipertrófica está llegando a un estadio final, y el corazón ya se cansa, se agota, y empieza a tener una falla con sobrecarga de volumen, y se ven incluso las paredes más delgadas y con mala contractibilidad, y eso se puede ver al final de una enfermedad hipertrófica, con áreas de hipoquinesia, y eso se logra observar también. Otra cardiopatía son las cardiopatías ritmogénicas, cardiopatía ritmogénica ventricular derecha, que en los gatitos aparece también. Eh, Estas cardiopatías también están asociadas muchas veces a algún tipo de arritmia, y en general lo que sucede ahí es que se empieza a cambiar un poco el tejido cardiológico por algunas áreas con infiltrado adiposo, que es lo que habitualmente produce las arritmias. ¿Ya? En algunos gatitos británicos tenemos algunos pacientes con ese problema, y se ha manejado bien por algunos antiarrítmicos. Aparecen de vez en cuando, incluso no necesariamente en gatos de pedigrí, ¿verdad? Aparecen en cualquier gato. Es un detalle súper importante. Perdón, ¿no? Ese es un detalle súper importante. Las enfermedades en los gatos, la hipertrofia o cualquier otra enfermedad, en este caso muchas veces se habló que la primaria o la genética estaba muy asociado a algunas razas. Y efectivamente, el Maine Coon, por ejemplo, el persa, el ragdoll, el Sphinx, familiarmente existe la predisposición genética. Pero sin embargo, en gatos no necesariamente de un pedigrí, vemos estas enfermedades con la misma frecuencia y con la misma incidencia, gravedad, y con enfermedades concomitantes al mismo tiempo. Por lo tanto, la raza no necesariamente va a ser una, una forma de descartarlo, ¿ya? Así que básicamente esto es lo que quiere decir este esquema, todas estas cositas que se van quedando dentro de este fenotipo hipertrófico. Y existe también la no clasificada o no específica, que es una cardiomiopatía no clasificada o no específica. ¿Cuándo ocupamos ese término? Cuando no cumple con todos los criterios para un tipo de cardiopatía. Por ejemplo, a veces tenemos pacientes con un poco de pared gruesa, con dilatación de los atrios y una banda de tensión entre medio del septum y la pared libre, y ahí tiene una mezcla de hipertrofia, de restricción o de insuficiencia valvular. Muchas veces se categoriza como no clasificada, porque no cumple con los criterios de una sola enfermedad. Entonces se puede dejar dentro de ese abanico de enfermedades como no clasificadas. Y bien, voy a ir revisando el chat si hay algo. No, hasta el momento nada. Perfecto. Bien. La estadificación de esta miocardiopatía, que ahí me da por decirle cardiomiopatía, que es miocardiopatía, existe esta clasificación, que es la clasificación ACDIM, que tiene que ver con una clasificación entre ecocardiográfica y clínica de los pacientes. Por lo tanto, muchas veces podemos ocupar esta clasificación, o no necesariamente en los informes, eh, porque va a asociar tanto la parte clínica con la parte ecocardiográfica. ¿Por qué es importante esta parte? Porque de cierta forma permite establecer un tratamiento, muchas veces un poquito más acotado, para distintas fases de la insuficiencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, en el paciente A, es un paciente que puede tener la predisposición a generar una miocardiopatía. Por ejemplo, en alguna camada donde algún familiar, algún hermano tiene la miocardiopatía, por ejemplo, o algún paciente que pueda llegar a tener más o menos ese tipo de historia. Pacientes que tienen las paredes en el rango superior, pero todavía normal, ya también quedan dentro del rango de él. Y existe el ACDIM B1 y el ACDIM B2, y en esta clasificación B son pacientes que son asintomáticos. Esta es una clasificación muy similar que para los perros, para la enfermedad degenerativa valvular y para la cardiomiopatía dilatada. Esta clasificación se utiliza también. Eh, Hay algunos que podemos estar de acuerdo, otros no tanto, y sobre todo con algunos matices entre algunas etapas y otras, pero en general es bastante útil. Por ejemplo, la BIM B1, estos dos, como les dije, este grupo es subclínico,
no tiene clínica, ¿verdad? No tiene ningún signo clínico en insuficiencia cardíaca. Después vamos a hablar de los signos clínicos en la insuficiencia cardíaca del gato, porque el gato prácticamente se lo salta todo y llega directamente al distrés respiratorio. Entonces, este subclínico, por ejemplo, el B1, y puede tener el soplo, puede tener una leve hipertrofia, pero con muy pocos cambios anatómicos en el corazón. Puede tener el soplo, ¿verdad? El flujo turbulento, una leve hipertrofia, pero sin dilatación del atrio, sin mucha remodelación miocárdica. Y existe el B2, en el cual ya hay signos de dilatación atrial, por ejemplo, y cambios anatómicos en el corazón. Por lo tanto, son pacientes que ya debieran ser tratados, por ejemplo. El de acá, como que uno puede tener la duda si lo trata o no lo trata, o se hacen controles periódicos para ir estableciendo cuál es el mejor momento para comenzar con el tratamiento. En este que ya tiene moderados cambios, una hipertrofia ya un poquito más, las paredes un poquito más gruesas, una dilatación del atrio, que puede ser moderada a severa. Generalmente el límite para decir que es una dilatación ya severa es una dilatación que medimos entre 1.6, después se lo voy a explicar con una ecocardiografía, la relación aorta y atrio izquierdo. En los gatos es bastante simple porque la aorta de los gatos adultos generalmente mide 1 centímetro, 1.2 en gatos más grandes, pero la mayoría de las veces mide 1 centímetro de diámetro. Y la relación que se establece para ver si el atrio izquierdo está aumentado de tamaño es una relación 1.6. Entonces, un atrio izquierdo que mide 1.6 les va a dar la relación 1.6, y ese gato, ¿qué pasa con esto? Es que desde 1.6 hacia arriba, eventualmente existe un riesgo de generar edema pulmonar, tromboembolismo y taquicardias asociadas a arritmias, a taquiarritmias, ¿ya? El paciente C es un paciente que ya tiene signos de signología clínica importante, puede tener distrés respiratorio, effusión pleural, puede tener tromboembolismo también. Entonces ya es un paciente clínicamente más inestable y de cuidado, muchas veces ya de mayor riesgo, de pronóstico un poquito más reservado, y ya en la etapa D tenemos el paciente que es refractario al tratamiento y generalmente son manejos intrahospitalarios y que establecen un tratamiento intrahospitalario, se estabilizan un poco, vuelven a la casa de forma ambulatoria con mucho tratamiento y cada cierto tiempo ya vuelven nuevamente a la clínica y necesitan de un manejo de esa forma. ¿Ya? Entonces, esta clasificación nos sirve para situarlos de esa forma. Dentro de los signos clínicos, fíjense que lo importante es esto. Los signos clínicos por los cuales los gatos pueden llegar a la consulta generalmente son distrés respiratorio, o sea, ya claramente con una dificultad respiratoria importante, o el tromboembolismo. Ese es el motivo de consulta. Fíjense que en los perros esto es distinto, porque los perros son más alaracos que los perros, que los gatos. Los perros, ¿cómo llegan a la consulta? Cuando están tosiendo. Muchas veces se asocia la tos como una signología cardiológica y el perro lo llevan a la clínica. Entonces, avisa antes, porque cuando empieza la tos es porque el paciente ya empezó, en los perros me refiero, empezó a generar agrandamiento del corazón, un poquito de congestión, edema pulmonar, el perro tose, alarma, la tos aumenta, 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 y se logra llegar a la consulta antes de una crisis. En este caso, como los gatos son muy silenciosos para la signología, y en general la mayoría son muy flojos, sedentarios, y duermen 90% del día, es poco habitual verlos, por ejemplo, que se presentan a consulta por intolerancia al ejercicio. Los perros con enfermedades cardiológicas no tosen, entonces es muy raro que lleguen con esa clínica. Por eso es muy importante en los gatos tener un diagnóstico precoz para poder abordar a tiempo la enfermedad miocárdica. En este caso, la trombosis, voy a mostrar un caso de un gatito, blanquito, de, si mal no recuerdo, 4 o 6 meses. Vamos a ver un popurrí después de pacientes y van a ver la importancia del examen físico y de la prevención. Este es un gato de 6 meses o 4 meses por ahí, y el motivo de consulta, el inicio de la consulta fue por trombo, ¿ya? Acá tengo una foto de la patita solamente, que básicamente se ve los cojinetes. Si uno lo comparaba con el otro cojinete, el otro cojinete tenía un poquito de irrigación y se veía como más llenito, más rosadito, y esto se ve como bien pálido. Si ustedes le hacen el tiempo de higiene capilar, también está aumentado, no tiene pulso, ¿verdad? Las extremidades son más frías. Generalmente la signología de un tromboembolismo las primeras 24 horas es de mucho dolor. Ahí está muchas veces la confusión que se genera con los clínicos, porque el gato llega
con mucha vocalización, con mucho dolor, y además con los miembros posteriores con paraplegia. Entonces, si no tenemos esto del tromboembolismo en las posibilidades diagnósticas, generalmente nos vamos a la parte neurológica y pensamos como perro, ¿cierto? Como perro, como médico de perro, y pensamos que esto puede ser una hernia discal o una cosa de ese tipo. Entonces, estos gatos muchas veces llegan erróneamente al neurólogo y después al cardiólogo cuando la vuelta ya está un poco más larga. Entonces tengan en consideración siempre, si ustedes ven un gato con paraplegia y con dolor y con paraplegia aguda, piensen en un trombo, ¿ya? Primero, es un trombo hasta que se confirma lo contrario. Entonces, vamos a ver acá. A esto le decimos churuterapia, ¿no es cierto? Vaya, no sé qué tiene, pero los gatos se recuperan todo el tiempo. ¿Ya? Fíjense entonces, los miembros posteriores con muy poca movilidad, con pérdida de masa muscular. Esto es pasada la fase aguda, hablando ya posterior, por lo menos unos 7 días, 10 días después de la fase aguda y después del edema pulmonar y todo, porque en realidad tenía una enfermedad bien avanzada. Piensen que este es un gato pequeñito, de, no sé, 6 meses, pongamos, para no mentirles, pero no me acuerdo muy bien de la edad, pero tenía 6 meses y es un gato que debutó con un trombo. Entonces, esto es prácticamente de nacimiento. Después, en la evolución del cuadro, fíjense cómo ya de a poquitito empieza a apoyar las patitas, y los dueños son súper comprometidos, y le compraron esta espuma Eva creo que se llaman, que son como las que usan en los jardines escolares, para que ellos se vayan ahí como, para que no se resbale, pueda ir apoyando las patitas. La recuperación del trombo es bien lenta, por ahí seguramente van a surgir varias preguntas en el chat después, me las pueden ir dejando o conversamos en un ratito más a viva voz y me hacen las preguntas, no tengo ningún problema. Eh, la evolución de los trombos es bien variable, generalmente mala, de mal pronóstico también, ¿ya? Pero la jugamos, a veces los vemos súper comprometidos y se pueden ir recuperando. A este gatito le hicieron varios tipos de terapias, le hicieron unas terapias... Es la aplicación de calor a través de hierba artemisa sobre... Aquí está la explicación de la doctora, este es un video que me compartieron para verlo, pero le hacían acupuntura, le hacían unos masajes, y aquí la doctora justamente, que es la fisiatra, nos explica un poco qué masaje está haciendo. Yo no manejo nada de esta parte, así que yo lo dejo en mano de ellos, pero el gato estaba feliz con sus cosas. El cuerpo, lo cual va a ayudar a que llegue mayor sangre por la vasodilatación que genera el calor. Mayor sangre, por lo tanto también células inmunológicas y antiinflamatorias. Ayuda también a descontracturar un poco los músculos para que estén más relajados, hace que los líquidos articulares estén más fluidos también, y reduce el dolor por la zona en la que se está pasando. El gato se veía tranquilo, ¿eh? Feliz por lo menos el gato. Fíjense, al poco tiempo ya empieza, por lo menos el gato empieza a hacer su vida un poquito más independiente, ¿verdad? Ya no está postrado, no está parapléjico, tiene un vendaje, ¿verdad? Que una venda Coban, porque no porque se hiciera heridas en el suelo, sino que él tendía mucho a lamerse las patas y se hacía heridas por eso. Muchas veces la isquemia produce dolor y picazón también, y los gatos se tienden a ir lamiendo de tal forma que se hacen algunas heridas. ¿Ya? Pero fíjense cómo ya puede apoyar, una vida relativamente un poquito más independiente. Por acá ya empieza a dar sus primeros saltitos, fíjense, el collar isabelino también era principalmente para que no se lamiera las patas. Acá, cómo se apoya, ya tiene un poquito de fuerza para ir subiéndose algunos muebles, por ejemplo. Entonces eso ya por lo menos marca una diferencia en su calidad de vida, básicamente. Miren, este dato importante, blanquito, y este era el hermano. El hermano, pedimos hacer el diagnóstico, lo habían regalado a los dos, lo habían adoptado a los dos, y el hermano clínicamente no tenía nada.
me fui para atrás, perdón. Clínicamente, sin ningún problema, y le hicimos un estudio ecocardiográfico y también tenía miocardiopatía hipertrófica. Obviamente con todos los descartes de hipertiroidismo, de enfermedad renal y todo, como para seguir el protocolo, y claramente no tenía ninguna enfermedad secundaria. Y me informaron hace una semana aproximadamente que él también tuvo una descompensación aguda y por edema pulmonar también falleció. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un caso de gatitos que no son de un pedigrí y básicamente también pueden tener enfermedad miocárdica. ¿Ya? Aquí hay más videos básicamente de él. La acupuntura, las sesiones de acupuntura. Como les digo, el dueño muy comprometido, ¿eh? Esto eran parte de los ejercicios que tenía que hacer como para ir mejorando un poco la fuerza en los miembros posteriores. ¿Ya? Bien. Estaba hablándoles ahí un poquito del trombo puntualmente. El manejo del trombo, en el caso de cuando lleguen con vocalización y dolor, es básicamente manejo del dolor, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En el caso de que sea una insuficiencia cardíaca congestiva, se maneja con diuréticos, por ejemplo, con vasodilatadores, y el trombo principalmente tratamos de evitar la formación de nuevos trombos, y para eso se utiliza el clopidogrel, que evita la agregación plaquetaria, y también se puede usar el ácido acetilsalicílico. Como que, de cierta forma, hay estudios que avalan un poco más el clopidogrel que el ácido acetilsalicílico, y hay otros estudios, pero nunca hay estudios con un N muy gigante. La mayoría de estudios tienen 15 gatos, 8 gatos, 10 gatos, de grupos comparativos entre el uso de aspirina o el grupo con clopidogrel, y no había mucha diferencia estadística en cuanto a la presentación de trombos. Entonces, en los mismos grupos se presentaban trombos prácticamente con el mismo porcentaje. No había algo muy, muy importante, pero en muchos estudios va ganando el clopidogrel a la aspirina. La aspirina tiene una ventaja en ese sentido, y es que se aplica cada 3 días. El clopidogrel a veces es un poquito amargo, a los gatos no les gusta mucho, pero se puede esconder un poco con los churros o mandarlo a preparar en jarabe o algunas cosas así. ¿Ya? Pero ese es el manejo principal de un paciente para evitar la formación de nuevos trombos. Y el trombo que ya se formó y que ya se instauró, prácticamente ingresa al sistema de fibrinolisis que el propio cuerpo tiene y lo va disolviendo de a poco. También con el uso de heparina, que también lo que busca es evitar la formación de nuevos trombos, pero los fármacos que utilizamos, que se pueden utilizar, como la streptokinasa o el inhibidor del plasminógeno, que son como para diluir el trombo, yo he tenido la oportunidad de utilizarlos hace mucho tiempo, y la verdad es que nunca tuve buenos resultados, por lo tanto los dejé de utilizar. Además son bien caros, no son fáciles de conseguir, y de cierta forma como que estas cosas nunca ocurren, por ejemplo, cuando están disponibles el fin de semana. Entonces no nos iba muy bien, son ampollas caras, y prácticamente yo les podría asegurar que, no sé si en algún hospital de mucha referencia existe alguna ampollita por ahí guardada de alguno de estos elementos como para disolver trombos, ¿ya? Pero la mayoría de las clínicas no tienen un estante streptokinasa o inhibidor de plasminógeno, que además, yo me acuerdo cuando lo compramos, por ejemplo, el tratamiento había costado 2 millones de pesos, 3 ampollas que compramos, que eso viene siendo aproximadamente $3.000 más o menos. Entonces la verdad es que muchas veces no se puede conseguir. ¿Ya? Bien. Acá les voy a mostrar otro tipo de cardiomiopatía. Esta es una cardiomiopatía dilatada, también es un gatito. Fíjense que estas ya son más antiguas, porque prácticamente no vemos mucho gatito con cardiomiopatía dilatada. Fíjense, aquí están las paredes del corazón, esta es la cavidad, ¿ya? Y la contracción del corazón muy pobre. Este video es muy importante porque cuando tenemos un paciente con una cardiomiopatía dilatada y una mala contracción del corazón, el flujo que va a mover ese miocardio es tan pobre y tan bajito que no necesariamente va a generar signología clínica asociada a un soplo muy audible,
¿ya? Entonces, al mover poca sangre y el reflujo sea poquita sangre, no vamos a escuchar un soplo muy fuerte. Por lo tanto, aquí viene uno de los primeros mitos que hay que sacarse un poco de encima, que la intensidad o la severidad de la enfermedad está relacionada a la intensidad o al sonido del soplo, ¿ya? Si ustedes tienen un soplo que suena 1 o 2 de 6, no quiere decir que la enfermedad sea más baja en el sentido de gravedad que un soplo que suena 4 o 5 de 6, ¿ya? El soplo es inocente cuando la ecocardiografía lo confirma, ¿ya? Por lo tanto, sáquense lo primero que hay que sacarse acá es la idea de que un soplo pequeñito es sinónimo de una enfermedad pequeña, ¿ya? O una enfermedad inicial. Fíjense, acá tenemos un reflujo en la mitral, y es un reflujo no tan grandote, y esto no genera un sonido tan audible. De hecho, en pacientes hipertróficos cardíacos, a mí personalmente me asusta más cuando llega un gato por sospecha de ritmo de galope, por ejemplo, o con un soplo muy pequeño. Creo que me preocupo más de los que los que tienen un soplo más grande. Y en un porcentaje de hasta un 15, un 20% de pacientes con hipertrofia cardíaca no se escucha soplo, ¿ya? Así que tengan eso en consideración, y lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando hablemos de un poco de la parte más preventiva, que es el énfasis que tenemos que tener en medicina fetal, ¿ya? Bien, este video es largote, así que vamos a dejar hasta por acá nomás, pero básicamente es lo que les quería mostrar de eso. Este paciente se llamaba Lili Garrapata y tenía deficiencia taurina también hace mucho tiempo. Vamos a ver este paciente. Fíjense acá la simbología que habíamos conversado, un paciente con un trombo, ¿ya? En este caso, para que vayamos ordenando un poco la imagen, acá lo que vemos acá arriba es el ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho, el septum, la cavidad del ventrículo izquierdo, el trombo, ¿ya? Y la mitral. Y vemos cómo el trombo se mueve acá dentro de este atrio que está muy grande. Este de acá es el tracto de salida de la aorta, y si se fijan, si yo mido la aorta acá, va a medir prácticamente, esto un poquito más chiquitito, ¿eh? Por la escala, pero hagamos de cuenta que estos son 10 milímetros. Fíjense la dilatación que tiene este atrio izquierdo, y el tamaño de ese trombo es gigante. Generalmente estos trombos grandes no salen, no son capaces de pasar por la aorta. Lo que se desprenden de estos trombos son muchas veces estos cachitos pequeñitos que tienen, y se van desprendiendo trozos del trombo, y son los que viajan. La mayoría de los trombos se van a la trifurcación ilíaca y generan los signos de paraplegia, por ejemplo, o paraparesia. Pero hay algunas veces que se van a los miembros anteriores, y hemos tenido pacientes con trombosis en los miembros anteriores. Eso también puede ocurrir, ¿ya? Muy importante cuando ustedes tengan un paciente también con trombosis, con signos de trombos, es hacer una ecografía abdominal, ¿ya? Porque de cierta forma lo que puede ocurrir, lo que hay que buscar en la ecografía abdominal, es que el trombo no esté alojado craneal a la salida de las arterias renales, porque el pronóstico cambia inmediatamente. No es lo mismo tener un trombo al final, ahí en la base de la cola, prácticamente en la trifurcación ilíaca o en una de las patas, que tener este trombo antes de la arteria renal, porque ahí se compromete el flujo hacia el riñón y ahí el pronóstico es malísimo y los pacientes caen en azotemia. Entonces, siempre que tengan un paciente con trombo, el énfasis de la ecografía no es solamente ir a buscar el trombo, sino que además evaluar que los riñones no estén comprometidos, ¿ya? Bien, doctores, si quieren, estaba mirando el chat, si alguien quiere dejar alguna duda por el chat, me va dejando nomás alguna cosa y lo vamos conversando. Vamos a ir ahora revisando distintos casos de gatitos, y ahí si ustedes tienen alguna duda o duda sobre el manejo, lo vamos conversando y me van dejando los mensajes. Y si alguien, no sé si tenemos activado el audio para algunos, pero si alguien levanta la mano, seguramente aquí lo podemos hacer un poquito más interactivo, y si alguien quiere preguntar a viva voz, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahí, no sé, Tiare, tú que coordinas esto mejor que yo, seguramente lo puedes autorizar o ir pinchando, pero si alguien puede levantar la mano, tiene una preguntita, lo podemos hacer a viva voz también para que hagamos esto un poquito más interactivo, ¿ya? No tengan ningún problema en interrumpir. Bien. Entonces, Anastasia de 10 años, primera consulta, sin otros antecedentes. Y
Fíjense, estos son videos que muchas veces los dueños traen, ¿eh? Muchas veces los propietarios nos van mandando algunos videos, van grabando cosas y nos mandan, algunos lo grabamos nosotros. Pero fíjense la dificultad respiratoria que tiene. Yo creo que a más de alguno de ustedes le ha llegado el video con esto y le dicen, doctor, ¿lo lleva a la consulta o no lo lleva a la consulta, por ejemplo? ¿Ya? Y aquí es cuando da lata porque de repente uno no puede contestar el teléfono de forma inmediata y ve esto y dice, chuta, no sé si ya lo llevaron o no lo llevaron cuando ven el video al otro día, por ejemplo. Así que esta es una parte de la educación también a los gatitos. Una pelusa aquí, la clínica. Es evaluar la frecuencia respiratoria en reposo en la casa. Ese es un sistema de medición muy importante, muy fácil de hacer. Si quieren después me lo piden por el chat de WhatsApp, que están, la mayoría ojalá que estén en el grupo, los que estén en la charla y no estén en el grupo de WhatsApp, después al final de la charla seguramente Tiare va a compartir en el grupo, o si puedes, Tiare, por ahí si alguien no lo tiene, que comparte el enlace del grupo de WhatsApp, uno nos puede pedir, porque ahí podemos compartir, yo les puedo mandar ahí una plantilla que ustedes pueden copiar y le pueden cambiar el logo, poner el logo de su clínica, no hay ningún problema. ¿En qué consiste la frecuencia respiratoria en reposo? Cuando yo tengo un paciente que ya está con signos de congestión o eventualmente ya tiene cierto grado de problema respiratorio, lo que ocurre con eso es que los dueños siempre tienen que estar atentos a los cambios o a lo que pueda generar una emergencia, una urgencia, o en qué momento ir a la clínica. Entonces, la frecuencia respiratoria en reposo se mide con el gatito durmiendo, ¿sí? Z, ojalá en la noche, a la misma hora, un ambiente más bien fresco, el que habitualmente duerma, y miden la frecuencia respiratoria, ¿verdad? 1, 2, 3, no es 1, 2, 3, 4, 5, pero los dueños a veces cuentan eso, 1, 2, 3, sino que solamente va arriba, 1, 2. Lo normal es que esté en un minuto entre 20, ya 25, por ejemplo, ¿ya? Y eso es bueno que el dueño haga ese ejercicio constantemente y vaya evaluando. Porque si aumenta un 15% sobre su nivel basal, esta frecuencia respiratoria en reposo, quiere decir que ya está con algún síndrome de ocupación pleural o cierto grado de edema pulmonar. Y el edema pulmonar clínico o la descompensación en ese paciente, que todavía está durmiendo bien, que no tiene distrés respiratoria, solamente una frecuencia cardíaca respiratoria un poquito más alta, es que les permite ajustar la dosis. Entonces muchas veces los dueños nos contactan y dicen, oye, la frecuencia respiratoria está en 30 o 35, y le dan un poco más del medicamento que ustedes estimen conveniente. Por ejemplo, furosemida, ¿ya? Entonces yo educo mucho a algunos clientes con eso, y que si yo no les puedo contestar, suban la dosis del medicamento hasta que yo les conteste, y si la frecuencia respiratoria en reposo, por ejemplo, está sobre 50, es de urgencia, tiene que ir a una clínica de urgencia y ni siquiera mandar un mensaje. O sea, ellos saben que me pueden mandar un mensaje, pero si no lo respondo y no lo veo y está sobre 50, eso es una indicación de ir a la clínica, a urgencia, ¿ya? No pedir hora, ni esperar hasta el otro día. Entonces, ese tipo de información es muy útil, porque de cierta forma el dueño siempre sabe qué puede hacer o no, ¿ya? Imagínense que graban esto y te lo mandan para saber si lo llevan o no a la clínica. O sea, el gatito, con esta respiración, prácticamente se está muriendo. Bien. La eco. Por ahí no sé por qué apareció una rayita acá, no sé de dónde salió, ¿no? Pero... fíjense entonces acá, tenemos la ecocardiografía. Fíjense que tenemos un fenotipo hipertrófico, la pared, el septum, esta es la pared libre, esta es la válvula mitral, esta es la aorta, y este es el atrio izquierdo. Fíjense, sacando la proporción entre la aorta y el atrio izquierdo, se ve inmediatamente el atrio izquierdo más grande de lo normal, y con un reflujo importante acá hacia el atrio izquierdo, ¿ya? En la hipertrofia cardíaca se va a ver una insuficiencia valvular mitral secundaria, ¿ya? No primaria, en la cual se devuelve la sangre acá por un tema físico, porque la sangre, al haber una hipertrofia, las cuerdas tendinosas se acortan y la válvula queda más floppy en los bordes, entonces más fácil, no cierra bien y se devuelve, y lo otro es que se genera un efecto movimiento anterior sistólico, en que la sangre que sale más rápido por la aorta
se lleva a la hoja de la válvula mitral y por ahí también puede ingresar un poquito de sangre hacia el atrio izquierdo y generar este reflujo. ¿Ya? Si ustedes se fijan en el eje corto, que es este de acá, vemos una hipertrofia acá que es más bien asimétrica, que también se puede ver acá. Fíjense que la pared libre, de cierta forma por acá abajo está de grosor normal y con un engrosamiento aquí hacia el septo. ¿Ya? Y tiene líquido pericárdico también. Todo esto negrito que se ve por acá es líquido pericárdico. Miren, en este caso a Mía, de 8 meses, primera consulta, motivo de consulta, soplo. Y miren el corazón, a los 8 meses. Acá lo que podemos ver es una hipertrofia simétrica. Fíjense que prácticamente en sístole el ventrículo prácticamente se cierra por completo, ¿ya? El ventrículo derecho aquí en este caso también está hipertrófico, también se hipertrofia el ventrículo derecho. No sé, alguien parece que está haciendo rayas ahí en la presentación. Ahí yo no sé cómo se maneja eso, pero el que esté jugando con el computador, porfa, que no lo haga. Porque no sé cómo sacarlo, así de simple. No sé si eso se puede borrar o no. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se ve el ventrículo izquierdo también con engrosamiento y el ventrículo derecho también. Acá se logra ver la vena cava que está congestiva, por lo tanto este paciente también tiene signos de dilatación atrial derecha y signos de dilatación atrial izquierda, por lo tanto este paciente realiza o hace una insuficiencia cardíaca bilateral, que son las más complejas de manejar, ¿verdad? Una insuficiencia cardíaca derecha y una insuficiencia cardíaca izquierda. Y la edad son 8 meses. ¿Por qué es importante y recalco tanto lo de los 8 meses? Porque muchas veces ocurre esto de que le escuchan el soplo, un soplo muy pequeño, por ejemplo, no suena muy fuerte, y dicen, no, esperemos al próximo control, o cuando termine de crecer, esperemos al año, y si desaparece, le hacemos una ecocardiografía. Ese es otro mito que hay que sacar. ¿Ya? Apenas ustedes escuchen el soplo, apenas escuchen el ritmo de galope, se tiene que hacer una ecocardiografía. ¿Ya? Así que con esa forma no se encuentran con esta sorpresa. ¿Ya? Fíjense la hipertrofia, bastante evidente. Este es otro paciente. Este es el mascarita. A ver, por acá. No sé cómo se hace eso, pero ahí alguien lo hizo y que vaya. Ya. Pero no importa, no sigan jugando. O sea, ahí parece un arañazo de gatos. Así que pensemos que fue un gato que nos hizo el arañazo en la pantalla. Eh, ya. Ahora, ¿cómo vamos manejando estos casos de hipertrofia? Voy a pasar por distintos pacientes, pero vamos a hablar de mascarita porque es un poquito distinto a lo que estamos viendo dentro de las cardiopatías, pero en general es un prediagnóstico que a veces aparece también en algunos casos. Y aquí lo que vamos a ver con este paciente es que, no sé si alguien se anima en el chat a dejar ahí alguna observación, por ejemplo, porque aquí tenemos la imagen del corazón, ¿ya? El corazón se está moviendo por acá, y al mismo tiempo vemos que hay algún tejido alrededor del corazón, ¿ya? Esto es muy frecuente de ver en algunos gatitos, por ejemplo, como una hernia diafragmática. En este caso, esto corresponde a una hernia peritoneo-pericárdica, que este caso es bastante evidente. Se toma la radiografía y aparecen todas las vísceras prácticamente dentro de la imagen cardíaca. Muchas veces no se ven las vísceras o el intestino con gas dentro del pericardio y aparece una cardiomegalia. Entonces muchas veces ha llegado el paciente derivado por cardiomegalia radiográfica, el gato llega como si nada, porque generalmente esto muchas veces termina siendo un hallazgo, y el gato llega por cualquier cosa, llega a veces por tos o por otro tipo de sinología, y le toman la radiografía y se encuentran con una silueta cardíaca, una imagen gigante, y si el gato está así feliz de la vida, y obviamente que hay algunos signos radiográficos, que es la pérdida del ángulo acá, ¿verdad? El diagnóstico es una hernia peritoneo-pericárdica,
que es relativamente frecuente en los gatitos. Se opera, se tiene que operar y tiene muy buena recuperación. ¿Ya? Este es un caso que me compartió el doctor Rodrigo Casanueva acá en Chile, que trabaja en una clínica también especialista en gatos. Otro paciente chiquitito, Coco, que es una gatita de 2 años, pero la empezamos a ver como al año, 2 meses más o menos. De hecho, hicimos el control hace muy poco. No sé si alguien de los que está en el grupo o viendo las imágenes ecográficas y por ahí hace ecografía nos puede ayudar con este diagnóstico. ¿Se anima a decir qué signos se pueden ver acá? Voy a abrir el chat. Vamos, doctores. Abro el chat y se congela esto. Ahora sí. ¿Qué se puede ver ahí? Puede ser descriptivo, me pueden ir diciendo qué es lo que ven, qué es lo que no ven. Dígame por ahí quién hace ecografía o por ahí colóquenme algo en el grupo, en el chat para ir conociéndolo. Nadie se anima a dejar un mensajito de qué es lo que se puede ver ahí, ¿no? Estamos ahí, somos 111 en la sala. Francisca Contardo anda por ahí, de Talca, doctora, saludos por allá. Mónica, supongo que es Mónica de Valdivia, ¿cierto? Comunicación interventricular, Mónica y Francisca, por ahí hay una discusión entre ellas. Andrómeda García también nos indica que las paredes se ven engrosadas, muy bien, hay una comunicación. Romina por ahí también, hola. Perfecto, bien, veo que se ven algunos signos. Efectivamente, todos tienen razón. Este es un paciente con tetralogía de Fallot, ¿ya? En la cual lo más evidente es ver acá la comunicación que existe interventricular. Aquí se ve mucho mejor. Esta comunicación ya está un poco reversa. El paciente es policitémico, ya lleva más o menos una fleboclisis, una exsanguinación para bajar un poco el hematocrito. Coco actualmente tiene 4 años, ¿ya? Ha pasado por un montón de crisis de otras cosas que no tienen que ver cardiológicas, pero hasta una litidosis tuvo por otras tonteras y ha salido bien. Y lo pillamos tempranito, este gatito lo estamos tratando, como les digo, más o menos como al año de edad, por ahí, y lleva 4 años aproximadamente y tiene una calidad de vida aceptable. Cuando hace ejercicio nomás jadea un poco, pero el resto se mantiene bastante bien, ha subido de peso, pesa como 5 kilos más o menos, Coco. ¿Ya? Pero claro, lo que se ve con la ecografía acá es la pérdida de continuidad del septum y la aorta, de cierta forma con una pequeña inclinación hacia el septum, hacia la derecha, no está con tanta extraposición, pero aquí se nota un poquito mejor en este ángulo acá. Bien, doctores. Eso es básicamente para que ustedes puedan ver que uno se puede encontrar con estas sorpresas, ¿verdad? Piensen que es un gato que diagnosticamos al año prácticamente, y le venían escuchando este soplo de pequeñito, con las vacunas, con los controles, pero siempre la historia fue la misma. Fue esperemos, esperemos, esperemos. Los soplos no desaparecen, nada por si acaso. Estos soplos que, bueno, en teoría sí, pero no desaparecen cuando un soplo 2 de 6 o 3 de 6, que uno lo oculta en un cachorro al mes de edad, no va a desaparecer. No se queden con la idea de esperar a que vaya a desaparecer para hacer un diagnóstico, esperemos, no. Ecocardiografía se confirma y ahí si quieren esperar no hay ningún problema. Pero responsablemente debiéramos hacer los diagnósticos. Acá tenemos otro paciente con hipertrofia también, no tan severa como las otras, pero fíjense que acá tenemos una efusión pleural importante. Entonces les dejo esta eco también porque los pacientes pueden llegar con compromiso respiratorio, con distrés respiratorio, con respiración asincrónica, ¿ya? En los cuales tenemos un síndrome de ocupación pleural, patología pleural, y este paciente se beneficia del drenaje pleural. ¿Ya? Acá aparece este signo que yo lo menciono como signo del espermatozoide, que está acá, no sé si alguno lo ha visto por ahí, pero es una imagen que, si ustedes ven que aparece ese signo, es porque hay efusión pleural. Muchas veces nos ayuda a poder descartar entre efusión pleural y efusión pericárdica. Cuando existe efusión pericárdica, no tenemos este signo de estas medusas que andan dando vuelta por acá afuera, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen una ecografía
rápida y ven estos signos, prácticamente lo que tienen que hacer ahí directamente es ir a puncionar y sacar ese líquido. Recuerden que el líquido que ustedes saquen de pleura, el líquido que saquen del pericardio, no se bota a la basura, se tiene que hacer un análisis de líquido, en lo posible físico-químico y citológico, ¿ya? De un paciente de 15 años. Katy, 7 años, fíjense, acá se logra ver, por ejemplo, el reflujo hacia el atrio izquierdo y en el tracto de salida de la aorta, la dilatación atrial. Entonces, como habíamos dicho, paciente que tiene el atrio izquierdo por sobre 1.6, se beneficia dentro del tratamiento con antitrombóticos, ¿ya? Yo generalmente ocupo clopidogrel, pero podrían ocupar perfectamente aspirina. Por ahí en algunos gatos que les cuesta tomar mucho la medicación, cambiamos aspirina cada 3 días, por ejemplo. Hay algunos gatos que se ponen muy nauseosos con el clopidogrel y que no soportan los jarabes, y al final también pasamos aspirina. Entonces hay que ir viendo esos matices en el tratamiento, ¿ya? Estos casos de hipertrofia generalmente los manejamos con atenolol, ¿ya? Sobre todo cuando son pacientes más bien taquicárdicos. Y aquí les voy a dejar un mensaje súper importante. El atenolol, recuerden que lo que hace, que ayuda mucho a la estenosis de tracto de salida, es que baja la frecuencia cardíaca, y también baja el inotropismo, la fuerza de contracción. Entonces, en pacientes que tienen una leve hipertrofia y que tienen un leve reflujo en el atrio izquierdo, ustedes podrían partir con una dosis de 1 miligramo por kilo cada 24 horas por 5 días, y después suben de nuevo a 1 miligramo por kilo cada 12 horas, ir acomodando el paciente a la dosis de beta bloqueador. Pero lo que no se hace nunca, no se hace jamás, es que en un paciente con signos de insuficiencia cardíaca congestiva comiencen con beta bloqueadores, ¿ya? Lo primero en esos casos es estabilizar al paciente, solucionar el edema pulmonar, la congestión, drenar el líquido si es posible, y después de eso vemos si es factible comenzar con beta bloqueadores. Porque en la insuficiencia cardíaca congestiva, muchas veces una medida de compensación es justamente la taquicardia. Y si ustedes le dan atenolol, van a bajar la frecuencia cardíaca y dentro de los mecanismos compensatorios van a bajar un poco este mecanismo que tenía el paciente para estar vivo, en el fondo. Entonces, jamás se utiliza beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca. Eso déjenlo anotado, y si se tienen que llevar algo de la charla, eso, ¿ya? Jamás entonces se usan beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca, y cuando los ocupen, empiecen a agregarlo de a poquitito, ¿ya? Acá tenemos otro paciente, ya aquí, 10 meses, ¿ya? Me parece que me había traído bastante con agua. Ya, acá se pueden animar a decirme lo que hay, ¿o no? O lo que ustedes pueden ver acá en la eco, muy similar a la ecografía anterior, pero fíjense que ya aquí tiene 10 meses, 10 meses, 10 solamente. ¿Ya? También con un soplo de pequeñito, también esperamos un poco, ya este paciente tiene taquicardia. Fíjense que la frecuencia cardíaca es bastante irregular, la frecuencia cardíaca muy rápida, algo caótica. Uno de las arritmias más frecuentes en los gatos es la taquiarritmia supraventricular asociada a fibrilación atrial, ¿ya? Fibrilación atrial. Para eso también se utiliza el atenolol como tratamiento, pero estos pacientes con taquicardia supraventricular asociada a una fibrilación, la frecuencia cardíaca oscila entre 240, 300 latidos por minuto. Por lo tanto, son pacientes que ingresan a falla cardíaca por la taquicardia. Entonces aquí sí tenemos que controlarlos con beta bloqueadores para ir bajando un poquitito esa frecuencia cardíaca. Las imágenes que tenemos acá son imágenes de un pulmón, de pulmón. Este es un dato bien interesante, que, bueno, los que tengan ecógrafos y que puedan utilizar este método diagnóstico, la ecografía pulmonar es muy útil, de acceso rápido, y entrega mucha información. Acá tenemos un paciente con un pulmón con atelectasia, ¿ya? Y tenemos broncograma gaseoso y líquido. El broncograma líquido son las líneas más negritas que aparecen de repente por ahí,
eso indica que esos bronquios ya están con líquido, y el otro que está con gas, en el fondo son signos obstructivos más iniciales los que tienen líquido, y todavía lo que no se obstruyen completamente son los que tienen gas. Y acá tenemos otra área de telectasia pulmonar, fíjense que se ve el pulmón, la puntita del pulmón y un poquito de líquido libre. ¿Ya? Entonces la ecografía pulmonar es muy útil. En la consulta clínica, muchas veces, en la consulta que se presenta en la veterinaria, yo atiendo prácticamente puros pacientes derivados de cardiología, y de esos pacientes, no todos los pacientes son cardiópatas. Muchos de estos tienen enfermedades mixtas, neumonía, enfermedades respiratorias, hormonales. Entonces el complemento de la ecografía pulmonar y de la ecografía abdominal es muy útil para poder descartar algunas otras causas. Este paciente también requiere antitrombóticos, también está con riesgo de congestión, por lo tanto necesita diuréticos. Generalmente los manejamos con furosemida. Yo ocupo furosemida 1 miligramo por kilo, en los gatos anda bastante bien, una dosis baja de furosemida. Y por ahí cuando ya se empiezan a hacer un poco refractarios, vamos subiendo a 2 miligramos por kilo, y en algunos agregamos espironolactona. La espironolactona le tengo un poquito de respeto, porque hay algunos gatitos que me han hecho unas reacciones dermatológicas asociadas a la espironolactona, y en general lo pasan muy mal, o sea, son crisis bien feas dermatológicas que se pueden ver. Marcela, déjame ver, acá estoy viendo las... A ver. Ya, mira, el atenolol, Marcela, no sé si lo tienes disponible, pero yo hasta el momento no tengo disponible atenolol endovenoso. Lo que se puede utilizar muchas veces es propanolol. El propanolol es un beta bloqueador no selectivo, y por ahí se corre el riesgo de tener una broncoconstricción. Entonces se tienen que privilegiar los beta bloqueadores selectivos como el atenolol. Tanto el carvedilol como el propanolol no son selectivos, son bloqueadores alfa y beta, entonces por ahí pueden generar una broncoconstricción y son más riesgosos. Generalmente yo recomiendo el uso oral, porque generalmente la taquicardia supraventricular en general te da tiempo para la respuesta oral. Ya no es una arritmia fatal, no son de las que matan inmediatamente. Entonces, si tú manejas la insuficiencia cardíaca y puedes manejar oral con atenolol, la verdad es que tienen buena respuesta, y endovenoso yo no lo ocupo, y bueno, yo ahora hago mucha consulta más ambulatoria que de urgencia, pero cuando trabajábamos en urgencia lo dejábamos guardado básicamente para los pacientes renales, por ahí que no podíamos bajar mucho la presión, principalmente perros, ¿eh? En los gatos generalmente apostábamos al oral, y funcionaban relativamente bien, relativamente bien. Primero, como te digo, maneja la congestión en urgencia. En urgencia se maneja la congestión, porque la taquicardia puede producir congestión, maneja la congestión con diuréticos, y después vamos avanzando con los beta bloqueadores, pero en dosis muy bajitas. Yo comienzo generalmente con dosis de 0,5 miligramos por kilo cada 24 horas, y si el paciente lo tolera bien, vamos avanzando 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas. Si lo tolera bien, avanzamos a 1 miligramo por kilo AM y 0,5 PM, y después, si lo tolera bien, llegamos a 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Yo manejo la dosis del atenolol en miligramo por kilo, no me quedo con la dosis que aparece en los libros, esta que es como la típica de 6,25 a 12,5 gatos. En algunos gatos cuadra súper bien, pero para eso tienen que tener prácticamente un gato 6 kilos a 12 kilos. La mayoría de los corazones de los gatos responden con 1 miligramo por kilo, incluso con un poco menos, ¿ya? Entonces, las dosis que aparece de 6,25 o 12,5 a mí me parece un poco alta. Yo lo fui titulando paciente a paciente y no lo tomo como un complemento global, ¿ya? A mí me parece que esa dosis es como una dosis muy gringa, así como muy de gato grandote, ¿ya? Pero nuestros gatos, ustedes lo han visto, son gatos de 3 kilos, 2 kilos, estos gatos que yo les mostré pequeñitos de 10 meses, 6 meses, imagínense, pesan 2 kilos, con suerte 2 kilos y medio, 3 kilos, le doy 12,5 miligramos de atenolol y lo dejo bradicárdico o simplemente lo mato. Así que traten de utilizar eso. Ahora, ¿cómo lo pueden titular? Nosotros acá utilizamos recetario magistral, en otros países se pueden llamar receta de prescripción, o tiene otros nombres también, prescripción, magistral, pero mandarlos a la droguería también. Yo lo preparo en una fórmula de 10 miligramos por 1 ml. Entonces, de esa forma, al prepararlo en jarabe, yo puedo ir titulando a poquitito.
y parto, por ejemplo, con de esa fórmula de 10 miligramos por ml, me quedaría 0,1 ml por kilo de peso. Entonces es fácil ir regulando, no quedan volúmenes muy grandes, así que lo pueden mezclar con algún alimento, o churro, por ejemplo, y los gatos se lo toman sin problema. ¿Ya? Acá tenemos a la chica de 16 años. ¿Ya? Los pacientes más viejitos que me toca ver son generalmente los pacientes de la doctora Lina Sanz, que tiene gatitos muy, muy senior, ¿ya? Muy abuelitos por ahí, y generalmente vienen con uno que otro detalle aparte, ya con los años generalmente vienen con manejo de enfermedad renal, con hipertiroidismo, entre otras cosas por ahí, siempre hay casos con hipercalcemia, hay cosas que maneja la doctora ahí de una forma mágica casi con los gatos. Pero muchos de estos pacientes viejitos me toca verlos de la doctora Inés, que trabaja prácticamente bueno, es especialista en gatos 100% y tenemos la consulta acá en Santiago. Trabajamos juntos. Entonces acá, por ejemplo, vemos un paciente que tiene un atrio muy grande, la aorta y el atrio izquierdo muy grandote, tiene estos signos de medusa, ¿lo ven acá? Las medusas, entonces ya sabemos que eso es effusión pleural, por lo tanto lo tengo que funcionar y sacar. Acá tengo también las pleuras o los signos de medusas que andan dando vuelta, efusión pleural. Y acá, bueno, tenemos el eje corto, algunos trozos de pulmón que están atelectásicos en este líquido, y tenemos el reflujo hacia el atrio izquierdo. Aquí hay un detalle importante. Algunos de ustedes me pueden decir, oye, pero yo no tengo Doppler color, por ejemplo, así que no puedo diagnosticar este tipo de pacientes. ¿Ya? Si ustedes hacen una eco 2D, yo trabajo con mucha gente por telemedicina, y estos casos me llegan, por ejemplo, de regiones donde no necesariamente tienen Doppler color, y se pueden diagnosticar. Fíjense que el paciente tiene las paredes gruesas, tiene fusión pleural, tiene el atrio izquierdo grande, y si tiene el atrio izquierdo grande, yo voy a asumir que eventualmente ahí hay un reflujo, a no ser que sea joven y tenga un ducto arterioso, sí, nos vamos a escapar muchas veces a esa norma, ¿cierto? Pero con esto, imagínense que no están viendo esta imagen, ustedes no están viendo esta imagen, no existe acá en la presentación. Ustedes ya pueden tomar medidas clínicas, medidas médicas con este paciente. O sea, sabemos que tiene fusión pleural, esto lo pueden ver con una ecocardiografía 2D y no necesariamente con Doppler color. Y se tiene que puncionar, o sea, se beneficia de la punción. ¿Ya? Un paciente que tiene el atrio izquierdo mayor al de la aorta, saben que requiere diuréticos y que requiere también, eh, eh, se me fue el nombre, evitar los trombos, ya clopidogrel o aspirina. Entonces, ustedes podrían manejar estos pacientes sin necesidad de tener un ecógrafo tan sofisticado, ¿cierto? O sacando estas imágenes con reflujo y con Doppler. Esto lo sacamos porque obviamente hacemos el chequeo cardiológico, pero una situación de urgencia, una situación de emergencia, o si ustedes están en algún lugar apartado y solamente tienen ecografía 2D, con un ecógrafo microconvexo, que son los típicos de abdomen de perro, o que usamos en veterinaria, no de perro, en realidad se puede ocupar por cualquier mascota, pero podrían hacer telemedicina o eventualmente podrían diagnosticarlo ustedes mismos. Lina. Hola, Lina. Mira, la doctora estaba por acá y nos dejó un mensaje. Sin el aporte cardiológico es posible manejar a los seniors con arritmias, soplo, mal tiempo y N capilar, mal pulso. Sí, efectivamente. Generalmente muchos de estos pacientes son mixtos y nos vamos ayudando mutuamente para ir sacándolos adelante. Mucho paciente hipertenso también por ahí, con la doctora que manejamos a medias, digamos. Y por ahí, aprovechando que la doctora anda por acá también, muchos de estos pacientes nos hemos encontrado con sorpresas, en los cuales de repente, por ejemplo, nos dice, oye, ¿sabes que siento una arritmia, un ruido medio raro, o un ritmo de galope, hagámosle un ecocardio mejor para que estemos tranquilos? Gato asintomático, tranquilo, bueno, gato durmiendo a la mitad del día, y le hacemos la ecocardiografía y nos encontramos con pacientes con hipertrofia importantísima. Y eso es muy importante tenerlo en consideración, ¿ya? Bien. Otros pacientes, fíjense, aquí ya claramente la cosa está un poco más compleja. Miren, acá hay un detalle importante. Este paciente tiene un trombo, ¿ya? Aquí está el atrio izquierdo, la aorta. Fíjense que mirando solamente, olvídense de la imagen con Doppler color, no tienen Doppler color, solamente tienen un ecógrafo en 2D y con eso lo pueden diagnosticar.
un atrio izquierdo muy grande, el trombo pegado aquí en la orejuela, ¿ya? ¿Este paciente requiere diuréticos? Sí. ¿Requiere antitrombóticos? También. ¿Requiere manejo intrahospitalario? Posiblemente. ¿Ya? Si tiene el trombo, y si ya tiene el trombo clínico, requiere manejo del dolor, oxigenoterapia, y entonces manejo intrahospitalario. Pero fíjense que, a pesar de que tiene una hipertrofia importante, el paciente no es taquicárdico, el paciente está con una frecuencia cardíaca prácticamente normal. ¿Qué pasa? Si yo a este paciente le doy un beta bloqueador, lo más probable es que empeore la insuficiencia cardíaca. Entonces, quédense con eso grabado, jamás se utiliza beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca puntual. Después va a haber tiempo para los beta bloqueadores, pero primero piensen en lo que primero va a matar a mi paciente para poder estabilizar. Lo que va a ocurrir con este paciente es que se puede morir por insuficiencia respiratoria, ¿ya? Porque se agotan los músculos intercostales con tanta disnea, ¿cierto? Tengo que ayudarlo, tengo que aportar oxígeno, tengo que colocarle diurético, si tiene función pleural lo tengo que drenar, ¿ya? Pero primero pueden hacer ese esquema mental en qué va a matar primero a mi paciente. Los pacientes cardiópatas se mueren por congestión, edema pulmonar o función pleural. Soluciono eso y después con tiempo veo lo de los beta bloqueadores si es que puedo llegar a ingresar, ¿ya? En el hospital también pueden partir con heparina, ¿ya? Obviamente, mientras más, eh, mientras más avanzado el cuadro, el pronóstico también es más reservado. Después vamos a hablar de algunas cosas sobre los pronósticos, y en ese caso es súper importante el pronóstico temprano y precoz. ¿Ya? Fíjense, este paciente también, el motivo de consulta fue un ritmo de galope, ese fue el motivo de consulta, y fíjense la frecuencia cardíaca en este paciente. Miren cómo se acelera, llega a 300, 350 latidos por minuto, muy acelerado, fíjense. El paciente no está jadeando ni nada, es solamente el movimiento del corazón, ¿ya? Y el motivo de consulta, galope. ¿Por qué? Porque los tonos cardíacos cuesta mucho diferenciarlos con una taquicardia, entonces los soplos o los ruidos que les pueden llamar la atención pueden ser muy sutiles. Y aquí hay un detalle súper importante en la forma que ustedes abordan al paciente felino en el momento de la consulta. Primero, tratar de ocultarlo en un lugar tranquilo, cómodo, con un fonendo neonatal, que son los más pequeñitos. Si ustedes tienen un fonendo de los grandes, incluso pediátrico, me atrevería a decir que se van a perder mucha información sobre la ocultación de los pacientes felinos. Entonces inviertan en un fonendoscopio neonatal, y de verdad que van a encontrar todos los soplos más pequeños. La forma de ocultar a un gato es con el paciente en la mesa, ¿cierto? Y ustedes desde el esternón hacia abajo van buscando el corazón. Si van avanzando desde acá, desde arriba hacia abajito, van a encontrar en algún minuto los tonos cardíacos. Y por el centro, no los oculten por el lado como a los perros, porque los soplos, la mayoría de los gatos, los soplos son de foco aórtico, el tracto de salida de la aorta. Y en los gatos, la disposición del corazón, la aorta sale hacia adelante y gira hacia atrás, y se apoya mucho en el esternón. Por lo tanto, ustedes tienen que auscultar a su paciente en el esternón, al medio, ¿ya? Ese es un detalle importante también para el abordaje clínico de los gatos. Los soplos 1 o 2 de 6, la forma de poder pillarlo es justamente con un fonendo pequeñito y en el esternón, ¿ya? No tiene para qué ser un fonendoscopio electrónico, súper tecnológico. La verdad es que a mí tampoco, me gustan un poco, pero se ven más bonitos colgados al cuello, creo, los electrónicos que otras cosas. ¿Ya? Bien. Más corazones, miren. Otros pacientes con hipertrofia, con dilatación atrial. Yo creo que ya terminando esta charla ustedes pueden hacer una ecografía, van a colocarlo en el tórax del paciente y van a ver al tiro y van a poder hacerse una idea de qué es lo que pueda tener. Fíjense la hipertrofia de este paciente, fíjense la dilatación atrial, ¿ya? El reflujo hacia el atrio izquierdo, ¿ya? Un poquito de fusión por acá también. Por ahí hay una pregunta que no sé si era esta o de la diapositiva anterior, que por ahí Francisco nos comenta sobre la efusión pericárdica. En los gatos hay un detalle muy importante sobre la efusión pericárdica, aprovechando que me preguntaron, voy a tener ahí, porque muchos pacientes con PIF pueden hacer efusión pericárdica, y generalmente si nos quedamos pegados en los perros, las efusiones pericárdicas en los perros tienen otros orígenes.
Entonces, lo que hay que buscar en los gatos es que no se tienten siempre con sacar ese líquido pericárdico con punción, preocúpense si genera o no genera algún tipo de taponamiento, que es distinto tener efusión pericárdica que tener un taponamiento cardíaco. ¿Ya? Cuando hablamos de efusión pericárdica, por ejemplo, es que tiene líquido alrededor del pericardio, pero no se comprime, no se colapsan el atrio derecho y el ventrículo derecho. Si existe colapso del atrio derecho o del ventrículo derecho, hablamos de taponamiento cardíaco. Y ahí es donde el paciente realiza o hace la insuficiencia cardíaca congestiva derecha, y ahí aprovechamos de ver la vena cava, y la vena cava también se ve grande. El paciente que tiene efusión pericárdica con taponamiento, ya se tiene que hacer punción. El que tiene efusión pericárdica pero no hay taponamiento, primero vean cuál es la causa, ¿ya? Y no necesariamente requiere punción. Muchos de los pacientes con PIF que me toca ver, bueno, ya tampoco es tanto PIF, pero cuando veíamos harto PIF, la mayoría de estos pacientes tienen efusión pericárdica, una cantidad discreta, que no genera taponamiento y no se tienen que drenar, porque hay un riesgo en esa punción, ¿ya? Así que ahí, para que no se tienten, o para que hagan la diferenciación en ese tipo de drenaje, ¿ya? Ahora, ¿este paciente requerirá diurético? Sí. ¿Requiere antitrombóticos? También. ¿Requiere beta bloqueadores? Veamos, ¿cierto? Porque si está todavía con los signos de insuficiencia cardíaca, fíjense en la frecuencia cardíaca que tiene. Tiene una frecuencia cardíaca todavía adecuada, no es taquicárdico, y si yo le meto muchos beta bloqueadores, voy a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Dónde me ayuda el atenolol? Justamente ayuda a disminuir un poco la obstrucción del tracto de salida y ayuda a disminuir el movimiento anterior sistólico para disminuir el reflujo hacia el atrio izquierdo y de esa forma evitar la progresión de la dilatación atrial, que en sí ya es un factor de riesgo importante, ¿ya? Gatos que tienen un atrio izquierdo sobre 1.6 quedan en la categoría de pronóstico reservado, ¿ya? Si los gatos no tienen una dilatación atrial y tienen una hipertrofia leve moderada, la verdad es que dependiendo de la causa, son pacientes que se pueden estabilizar muy bien, sobre todo, y tienen una expectativa de vida prácticamente, me atrevería a decir, normales, siempre y cuando las enfermedades concomitantes también se puedan manejar. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho cuando hay una hipertrofia y el gato es hipertiroideo, porque manejando la enfermedad hipertiroidea, la hipertrofia cardíaca se puede controlar. Y muchas veces, y de hecho es una de las pocas veces en que la cardiomiopatía hipertrófica puede revertir en parte, y al tiempo, yo le diría que a los 6 meses de tratamiento de un paciente estable, el corazón mantiene unas cavidades bastante adecuadas y bastante normales. Y en pacientes que encontramos en etapas iniciales que tienen esta crisis de hipertiroidismo o tormenta hipertiroidea, y son taquicárdicos, y son hipertróficos, los manejamos con beta bloqueadores y al mismo tiempo el tratamiento del hipertiroidismo, en la medida que el tirosol empieza a regular la frecuencia cardíaca, yo tengo que ir quitando los beta bloqueadores para que no nos pasemos para el otro lado, ¿cierto? En la medida que el corazón se empieza a estabilizar, el beta bloqueador puede tener un sobreefecto y tener una frecuencia cardíaca más cerca de la bradicardia, y algunos pacientes pueden bajar la presión también. Pero cuando ustedes logran equilibrar eso, el paciente en el tiempo puede estar muy bien. Y si el tratamiento fue temprano y fue oportuno, sin dilatación de los atrios, por ejemplo, ese gato tiene muy, muy buen pronóstico. Por eso que hay que hacerlo en forma temprana y más bien preventiva, ¿ya? Estos pacientes que ya están en una fase tardía, la verdad es que se me va a retocar, que está en una fase un poquito más tardía, el pronóstico es desfavorable y reservado. ¿Por qué reservado? Hemos tenido pacientes con estas características y tratándolo por un año, por ejemplo. Incluso me atrevería a decir un año y medio, posiblemente, tal vez los gatitos ahí que más recuerde que hemos tenido manejos. No necesariamente un manejo así homogéneo y parejo, ¿cierto? Sino que con crisis entre medio, con ajuste de dosis, con hospitalizaciones cortas, en fin. Pero con una calidad de vida aceptable. Pero lo que ocurre con el atrio izquierdo es que en cualquier minuto puede generar un trombo, entonces yo tampoco puedo establecer un pronóstico a largo plazo, siendo que el gato le puede dar un trombo saliendo de la consulta y me van a decir, oye, pero me dijiste que siempre se habla como de duración. Yo siempre le hablo a los pacientes, bueno, a los tutores en realidad, que no hablen de duración ni tiempo,
y que más que trabajar en el tiempo, es mejor trabajar en calidad de vida, ¿cierto? Entonces, no despreocuparnos del tiempo cronológico, ¿cierto? Y trabajar en la calidad de vida que tengamos ese tiempo a la mascota, en el fondo. Justamente para que no estén con esto de cuánto va a durar o cuánto tiempo tienen, ya que es una cosa como bien compleja de manejar muchas veces para nosotros. ¿Ya? Yo creo que a ustedes todos le han hecho la pregunta típica y ¿cuánto? Y ahí hay que ir por otro lado. ¿Ya? Bien, otro paciente más. Miren. Y hay casos un poquito más difíciles, tal vez un poquito menos frecuentes. A ver si alguien me opina por ahí qué es lo que se ve en Charlotte. Charlotte también vivió harto tiempo. Este paciente es un paciente de la doctora Lina también. Y vivió cerca de 1 año y medio después del diagnóstico. ¿Ya? Pero este tenía claramente una patología importante. Fíjense, una dilatación atrial importante, relación aorta-izquierda. Acá tengo la izquierda más grande, ¿ya? Acá tengo un flujo turbulento hacia acá, y tengo un flujo turbulento hacia acá. No sé si alguien se anima a decir ahí un poquito algo, ¿no? O se lo describo para que no nos atrasemos. Voy a ver el chat, a ver qué me dice. Ah, mira, qué buena pregunta de Marcela. El primo Van Damme sí se utiliza en los gatos. Eh, si te toca un caso de una cardiomiopatía dilatada, lo puedes ocupar sin ningún problema. Eh, pero existen reportes que, bueno, estarían contraindicados, por ejemplo, en los casos de hipertrofia cardíaca. Eso es así. Pero en los casos severos, cuando el paciente ya está muriéndose prácticamente, está muy refractario al tratamiento, se puede utilizar inodilatadores como el pimobendan, y generalmente producen una respuesta clínica, el paciente se siente mejor y está estable un tiempo más, ¿ya? Pero no se debieran ocupar en la fase de mantención. Y por ahí hay reportes, y yo lo he utilizado también anecdóticamente, no les podría decir que tengo muchos casos con pacientes así, con tratados en las fases tardías, avanzadas prácticamente, con inodilatadores, y responden bien clínicamente un tiempo más. ¿Ah? Se nota una pequeña diferencia, pero no hay respuesta ecocardiográfica, así que sí se puede ocupar. Eh, ya, María José, te voy a responder esa pregunta que fue súper interesante y tiene que ver con la parte preventiva. ¿Ya? Ya, estábamos en esto, que no les dije que tenía, en el fondo. Este es un paciente que ya es un poquito más rebuscado. Este paciente lo que tiene es una estenosis mitral, no tan frecuente, ¿verdad? Una estenosis, fíjense que la válvula mitral está fija, no se abre, ya tiene apertura la válvula mitral está fija. Entonces tiene el atrio izquierdo muy grande asociado a la estenosis mitrálica, ¿ya? Y que de cierta forma en etapas avanzadas ya también tiene una insuficiencia. Y también tiene una comunicación interventricular, tiene una comunicación interventricular que acaba de izquierda a derecha, y una estenosis mitral, ya con dilatación atrial. Básicamente ahí lo que hay que hacer es manejar la insuficiencia cardíaca congestiva. Se acuerdan que al principio hablábamos de algunas cardiopatías no muy clasificadas, ya aquí tenemos una mezcla de distintas enfermedades congénitas, tanto la comunicación interventricular como la estenosis mitral, son cambios más bien congénitos, y los otros cambios son más bien asociados a la insuficiencia que estos efectos pueden generar, los efectos que estas enfermedades pueden generar. Ahí sí. Ya. Otro poco más de ecografía. Ya con esto me imagino que el ojo ya lo dejaron más o menos ajustado a las distintas cosas que pueden ver. Acá tenemos un paciente con un trombo, claramente, lo que les mencionaba, esta es la imagen que colgué al principio. Estos trombos grandes no van a salir del corazón, ¿cierto? No salen del corazón, generalmente se quedan ahí. Los que se desprenden son esos trozos chiquititos que se pueden ver ahí, y estos son los que se van a la trifurcación, o por ahí generan los signos de parálisis. ¿Ya? Pero este paciente tiene una insuficiencia cardíaca bilateral, tiene una insuficiencia tricúspide, fíjense, una dilatación atrial derecha, izquierda importante, con desvío del tabique hacia la derecha incluso, y estas medusas que andan dando vuelta por acá, que indicarían entonces que hay efusión pleural. Entonces, este paciente se beneficia de ¿qué tratamiento? Se beneficia de
punción, toracocéntesis, oxigenoterapia, ¿ya? Medicamentos para evitar la formación de trombo, diuréticos. ¿Entramos con el atenolol acá al tiro inmediatamente? No, ¿verdad? Esperamos un poco, esperamos hasta solucionar la congestión, manejar al paciente, lo estabilizamos y después vemos si es candidato al atenolol. O sea, por lo tanto, no se pierdan con tratar de ingresar inmediatamente con eso y piensen en esto en forma un poquito más simple y más objetiva. ¿Qué va a matar a mi paciente primero? La efusión pleural, el edema pulmonar y el trombo. Manejan eso y después se preocupan un poco de los betabloqueadores, en el caso que lo ocupemos. Muchas veces lo incorporamos una semana después o 10 días después, o simplemente no se pueden incorporar en una insuficiencia cardíaca avanzada y tardía. ¿Ya? Doctores, antes de seguir con la charla, les voy a dejar este pequeño mensaje solamente. Les quiero comentar que el próximo mes ya comenzamos con el diplomado en medicina cardiorrespiratoria, ya un programa que ya lo hemos realizado 2 veces, una vez presencial y la otra versión es online, y que está dividido de cierta forma de 2 bloques. Un bloque que es el programa de actualización en cardiología y el programa de actualización en medicina respiratoria. Y estos 2 programas se juntan y unen y forman el diplomado en medicina cardiorrespiratoria. El diplomado en sí tiene una duración de aproximadamente 130, 140 horas, por clases asincrónicas, y todas las clases, todo el bloque de clases tiene al final un bloque en Zoom en vivo con el doctor a cargo del programa, digamos, del tema, de la lección, para solucionar dudas, mostrar casos clínicos, conversar, conocernos, ¿verdad? Y compartir experiencias de distintas partes del mundo. ¿Ya? En la versión anterior tuvimos colegas de Perú, Argentina, México, Colombia, Bolivia, Chile también, obviamente, y lo interesante es poder compartir distintas experiencias también. Si alguno de ustedes no quiere hacer el diplomado este año completo, puede tomar solamente el módulo de cardiología, el otro año tomar el módulo de respiratorio, se junta y se entrega el diploma entonces de diplomado en medicina cardiorrespiratoria. Así que los dejo invitados, el que necesita mayor información, por ahí seguramente Tiare tiene el contacto en el WhatsApp, los que están en el grupo de WhatsApp, que ya quedó por ahí en el chat. Tiare les puede compartir un poquito de información con ese tipo de cosas, ¿ya? El director académico del programa es el doctor Alberto Montoya, que ya me imagino que muchos lo conocen, ¿cierto? Desde la Universidad Autónoma de Canarias. Y miembro de la Real Academia Española, es el asesor científico académico del programa del diplomado, y por aquí nos dejó un pequeño mensaje y un saludo, porque por horario en España a esta hora ya son como la 1 de la mañana más o menos, no podía estar saludándolos, pero nos dejó un pequeño saludo para usted, así que lo vamos a pasar acá. ¿Le di clic o no le di clic? Ahí está. Hola, mi nombre es Alberto Montoya, soy profesor en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España, y miembro de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Soy además el director científico del posgrado de cardiorrespiratorio que en su segundo año se va a celebrar con sede en Chile. No tengo que hablar, o ustedes conocen la importancia que tienen las enfermedades cardiorrespiratorias en pequeños animales y la íntima relación que tiene el pulmón y el corazón. Por tanto, les animo a que se matriculen en este posgrado y creo que será muy provechoso desde el punto de vista clínico para ustedes. Muchísimas gracias. Bien. Por ahí un saludo al doctor. Y bien, doctores, si no hay más preguntas, los quiero dejar libres. Muchas gracias, Tiare, por estar ayudándonos en el soporte. Tiare es la coordinadora de iClassVet y también de Cardioimagen por ahí. Tiene esta paciencia. Tiene mucha paciencia. Así que los dejo invitados. Cualquier pregunta que tengan, Tiare seguramente va a estar feliz de comentarles. Los que estén en el grupo del WhatsApp están arriba como administradores, así que le pueden escribir directamente. Y eso pues, nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias.